Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Hoy nos acompañan dos juristas. En primer lugar, el licenciado Estuardo Ralón, que él es abogado y notario, también presidente del CEDECON. Y también nos acompaña el licenciado Elvin Díaz, abogado y notario, y también presidente del Instituto de Estudios Penales. Estudios comparados y ciencias penales. Así que ambos bienvenidos y gracias por acompañarnos en Razón de Estado. Pongámonos en contexto. Hoy tenemos una interesante conversación. Habemos tres abogados. Dicen que dos abogados, tres criterios. Aquí entre tres no sé si van a haber 3 o 4, 5 o 6. Pero caigamos a la discusión que nos tiene en estos momentos en vilo. Y es que venimos hablando de la elección de Corte Suprema de Justicia, de salas de Corte de Apelaciones, precisamente por la cantidad de amparos que han surgido nuevamente ante una cuestionada elección de Cortes. Entonces el punto en el que estamos ahora es que estamos a pocos días del 13 de octubre, que es cuando nominalmente vence el nombramiento de magistrados tanto de Corte Suprema de Justicia como Sala de Apelaciones, y por supuesto hay opiniones encontradas. Hay unos abogados que sostienen que no es posible que se prolonguen en sus funciones los magistrados, y hay otras posiciones que dicen, bueno, sí, es posible que se prolonguen haciendo alguna interpretación legal, y en todo caso debe continuar subsanándose los errores o los vicios que se señala o hay en este proceso de elección de jueces. Entonces quisiera conocer la opinión de ambos. Empezamos con el licenciado Ralón. Sí, pues verdadero gusto saludarlos, y básicamente como CEDECON hemos planteado una preocupación. La preocupación que hemos planteado es al tenor de la certeza jurídica. Creemos que a partir del día 13 de octubre podemos vivir un escenario de incertidumbre, una incertidumbre que podría extenderse durante un periodo de tiempo que podría ir de varios meses. Dentro de esa preocupación hemos destacado que a nuestro criterio es importante reflexionar que ninguna norma de carácter ordinario es superior a la Constitución. En este caso tenemos un plazo constitucional que es de 5 años para la designación de magistrados de Corte Suprema y Cortes de Apelaciones, y el amparo provisional que otorgó la Corte de Constitucionalidad pues desintegra las comisiones de postulación y establece una serie de requisitos que son muy improbables de que se cumplan antes del 13 de octubre, por lo que eso nos pondría en un escenario de un vencimiento de un plazo constitucional. A diferencia de años anteriores, tenemos una ley de la carrera judicial que no existía, por ejemplo, hace 4 o 5 años, que en el año 2017 incorporó una norma donde indica que pierden la calidad los magistrados a partir del vencimiento del plazo de su designación, por lo que la incertidumbre podría darse en el sentido de que perdiendo la calidad, pues estén sin posibilidad de abandonar el cargo, pero no hay ni norma constitucional, ni legal, ni reglamentaria que les pueda restituir una calidad que según la ley de la carrera judicial, pues les finaliza y les termina el día 12 de octubre. Tu opinión, Elvin, sé que es distinta, que coincides, difieres, ¿cuál es el análisis? No, yo creo que bueno, se respeta la opinión del CEDECON, pero en este caso no se comparte. Nosotros hemos tenido, obviamente, creo yo que en algo podemos coincidir, que es el clima de incertidumbre que queda, digamos, después del próximo domingo, que es el día que debían de tomar posesión las nuevas autoridades del Poder Judicial. Pero obviamente aquí hay situaciones que hay que ponderar y hay que hablar muy en concreto, y a veces creo yo que también más allá de tener una opinión jurídica distinta es lo que estamos también pues, transmitiendo, y es a quién nos estamos dirigiendo, y es la ciudadanía en general, y que tenga que comprender qué está pasando. Yo entiendo, digamos, del plazo constitucional, el plazo, digamos, de los 5 años, pero creo que aquí también hay que hacer un ejercicio de integración de la norma. Yo creo que nuestra Constitución no da la salida, digamos, en casos distintos. Hay situaciones en las que se indica cuál podría ser la salida, y en este caso no. Entonces tenemos que acudir, y ahí creo yo que el LIC también hace esa integración de acudir a la norma ordinaria. Yo no creo que la norma ordinaria, digamos, en este caso, si bien ya se mencionó la ley de carrera judicial, la situación en la que se puede incurrir, digamos, el hecho de que si ponderamos, es decir, el próximo 13 deban de dejar el cargo los magistrados, cosa que no compartimos nosotros porque no han sido nombrados sus sustitutos, hay que también aplicar lo que establece el artículo 71 de la ley del organismo judicial, que es una ley también que regula la organización y funcionamiento de este poder judicial. Y ahí me parece a mí que entonces, como la Constitución no nos está dando esta situación de poder resolverlo, porque prácticamente
estamos a que ya es un hecho que el 13 de octubre no van a haber nuevos magistrados, tenemos que hacer un ejercicio de integración de la norma. Y ahí creo yo que la Corte de Constitucionalidad lo que está tratando de transmitir es que si ponderamos la situación de que el proceso de cortes que se estaba desarrollando tenía serios vicios, creo yo que hay que ponderar o es el plazo constitucional o qué es lo que quiere también la ciudadanía y que creo que aspiramos todas y todos, y también como juristas, es que existan magistrados, digamos, independientes y que un proceso se lleve, digamos, sin ningún vicio. Entonces esa es la situación. Y entonces el artículo 71, y eso es lo que quiero decir, viene a dar una solución, me parece, a nosotros nos parece, digamos, que da una solución y que ha sido como un precedente que se ha utilizado en otras situaciones parecidas. Y también es un precedente que existe para otras instituciones que tienen su propio plazo constitucional, Ministerio Público, Contraloría General de Cuentas. ¿A qué van, digamos, estas instituciones cuando pasa esta situación? A su ley orgánica. Y en su ley orgánica se desarrolla la situación que, obvio, es una situación excepcional, ¿verdad? O sea, no es que esto vaya a pasar siempre. Para que lo entiendan en casa, porque a veces los abogados pues, somos muy técnicos y cuesta un poco entender. Aquí la gran pregunta es qué hacemos, porque la Constitución nos dice que duran 5 años en funciones. Claro. Esto materialmente no es posible tenerlos nombrados de aquí el próximo domingo. Ya no es posible. Por ejemplo, para ir dando conclusiones, en el caso del presidente de la República, porque hay preguntas, ¿no?, que dicen, bueno, ¿qué pasa con el presidente de la República? ¿Se podría prolongar? En el caso del presidente de la República, no se puede prolongar porque la Constitución dice, si no hay presidente electo el 14 de enero, pues el Congreso desconoce al presidente, toma control de las Fuerzas Armadas, digamos, hay una salida. Pero en el caso de los jueces no hay nada, entonces tenemos que ir a buscar la solución. La gran pregunta, licenciado Ralón, es, bueno, ¿qué solución le podemos encontrar al problema? Ya que no hay cortes nombradas de aquí al domingo, alguna solución tiene que haber. Y si no es la prolongación del nombramiento de los jueces, entonces, ¿qué salida hay? Sí, yo quisiera, antes de responder la pregunta, tal vez remarcar algunos conceptos. El primero de ellos es que, obviamente, lo que nosotros hemos manifestado no es el abandono o no del cargo, sino que por ley que está vigente, la ley de la carrera judicial, pierden la calidad. Esa norma fue incorporada en el año 2017 y es una norma expresa que se refiere a la calidad de magistrado. No hay nada en el ordenamiento jurídico ni en la ley del organismo judicial, porque el artículo 71 no les regresa una calidad que han perdido por, digamos, una norma expresa. De hecho, en la propia ley del organismo judicial se habla que aplica supletoriamente cuando no hay norma expresa. Aquí sí la hay en la ley de la carrera judicial. Hay dos también situaciones que hemos nosotros mencionado de una posibilidad de entrar en una crisis constitucional que se vaya prolongando en el tiempo. Y voy a citar 2 artículos de la ley del organismo judicial. El artículo 3. El artículo 3 dice que no se puede alegar práctica en contrario para inobservar una ley. Entonces, hacer referencia a algún precedente cuando no estaba la ley de la carrera judicial, ahora que sí la hay, no podría alegarse práctica en contrario para inobservar la ley de la carrera judicial. Y el otro es el artículo 4, que dice que todo acto que se realice contrario al ordenamiento jurídico es nulo, en fraude de ley. Si a partir del domingo 13 de octubre han perdido la calidad los magistrados, no pueden abandonar el cargo para no incurrir en algún, digamos, una responsabilidad. Pero la legitimidad de firmar no la tienen ni en base a la Constitución, ni en base a la ley de la carrera judicial, ni en base a la ley del organismo judicial. Entonces, lo que puede ocurrir es que entremos en una incertidumbre de parálisis, en donde no se firmen resoluciones de trámite o de fondo, y donde veamos un devenir administrativo quizás del pago de salarios. Son alrededor de 12,000 empleados o servidores, digamos, servicios del organismo judicial, pero que no tengamos una certeza jurídica para resolver las controversias. Entonces, ¿cómo se resuelve cuando hay una vulneración constitucional? ¿Cómo regresar a la constitucionalidad? Hace 4 o 5 años se regresó con una sentencia definitiva. En el año 2014 se indicó que tomaran posesión los actuales magistrados, los que están hoy, y la resolución indicó en forma expresa, termina en el 12 de octubre de 2019. O sea que se recondujo restableciendo que... Sí, porque la Corte la vez pasada la nombran en habían noviembre. designado. Así es. Así es, ya era toma de posesión. Acá es una situación donde hay ley de la carrera judicial, donde se desintegran las comisiones, no hay todavía designados. Entonces, ¿cómo retomar el proceso? Porque
que exista reglamento. Ha pasado año y medio y no existe. No sabemos cuánto más va a pasar. Una evaluación de desempeño puede demorar de 4 a 6 meses. Y para que estén firmes esas evaluaciones, se tendrían que agotar los recursos administrativos y legales. Es decir, que la incertidumbre podría demorar no solo meses, sino, por ejemplo, un año y medio, y que esta incertidumbre vaya, digamos, generando sus efectos en el tiempo. Claro, a mí me cuesta pensar que no hay una solución. O sea, ¿tendría que entrar entonces en una crisis constitucional? No. ¿O estamos, ¿cuál es su opinión? No, yo creo que esa es una situación que acá sí hay que ser bastante profundo en el análisis. Y yo entiendo, digamos, mejor dicho, lo que ha señalado el colega, pero hay que ponderarlo porque también y creo que me voy a circunscribir a tu pregunta puntual, ¿qué hacemos? Y es realmente... Porque la pregunta es esa, ¿no? ¿Qué hacemos? Jueces, simplemente yo creo que la jurisprudencia de la Corte, tanto de Corte de Constitucionalidad como la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la que el Estado de Guatemala está sujeto, o sea, y aprovechando que también estaba el futuro comisionado, digamos, de la Corte Interamericana, es como también buscar elementos de lo que el sistema interamericano nos puede ofrecer. Y acá, digamos, yo creo que el primer punto es el servicio de justicia es una función esencial, continua, gratuita y que no se puede interrumpir por ninguna forma. Y tenemos un problema. El problema está puesto sobre la mesa. El próximo 3 de octubre no van a haber magistrados electos para iniciar un nuevo periodo constitucional. ¿Qué hacemos en esa situación? Y ahí yo creo que tenemos que hacer una integración normativa, una aplicación de principios y tenemos que tomar estándares también interamericanos en los que son aplicables para el Estado de Guatemala. Yo creo que de una u otra forma el acceso a la justicia se vería interrumpido y afectado, digamos, por el caso de que los magistrados crean de que pierden su calidad. Yo no comparto totalmente ese criterio que el colega está mencionando. Yo creo, digamos, al igual que se hace referencia a la resolución de hace 5 años que se detuvo el proceso y que fue casi 1 mes y medio que se prolongó la toma de posesión, también la misma Corte, y aquí creo que esta Corte sí falla en su resolución, en su auto del 16 de septiembre, no indica cómo debe resolverse. Situación que nos ha llevado a que la actual Corte Suprema de Justicia, tengo entendido que la semana pasada se aprobó en el Pleno generar una opinión consultiva a la Corte Constitucional para que les indique, bueno, ¿qué aplicamos? Si el 70 de la ley de carrera o aplicamos el 71, digamos, de la ley del organismo judicial, pero claro, esto se tiene que resolver, al menos que la Corte de Constitucionalidad dé la pauta, digamos, para enterarlo. Pero si me preguntan mi criterio, digamos, yo creo que la ley es bastante clara. Los estándares en la Corte Interamericana también son bastante claros como para tener luces, al menos creo yo, que el servicio de justicia tiene que servirse prestando. Y estos funcionarios son quienes deben de continuar en ese cargo. Si no, yo creo que implicaría un problema más, y esto también se lo digo a los magistrados de apelaciones y de la Corte Suprema que nos escuchan, es simplemente no se puede abandonar el cargo. Tienen que seguir en el ejercicio del cargo porque es un servicio imprescindible el que están prestando al Estado. Bueno, en resumen, tenemos que esperar qué dice la Corte de Constitucionalidad, cómo le da resolución a este problema. Nuevamente estamos en un dilema que va a resolver ellos. Quiero aprovechar los últimos minutos que nos quedan un poco para preguntarles, bueno, ya está el problema en la mesa, va a haber que reanudar comisiones de postulación. ¿Cómo podemos salvar el proceso? Porque la Corte lo que está diciendo es, miren, evalúen a los jueces, que básicamente fue lo que motivó la resolución. Licenciado Ralón, ¿qué queda aquí en adelante para reconducir el proceso? Y más que todo en una opinión le pregunto, ¿de cuántos meses podemos estar hablando? Podemos estar hablando de una crisis de 6, de 10, de 14 meses. Es decir, depende porque, digamos, primero estamos ante un amparo provisional, se está tramitando aún ese amparo, no hay sentencia, pero los criterios esbozados, si se refrendaran en una sentencia, lo primero que tendría que emitirse es un reglamento, que hoy no existe. Exacto. Que el Consejo de la Carrera tendría que presentar a la Corte Suprema, la Corte Suprema tendría que autorizar, y ojo, a pesar de que ningún reglamento ni ninguna ley debe aplicarse en forma retroactiva, porque aunque las evaluaciones de desempeño ven el desempeño que se ha realizado, las normas en circunstancias normales y reglamentos están preestablecidos antes sobre qué se va a evaluar. Aquí tendríamos que aplicar retroactivamente un reglamento para que se empiecen a hacer esas evaluaciones de desempeño. Otra violación constitucional y retroactividad de reglamentos y leyes. Dentro del sistema interamericano, y qué bueno que se menciona, existen pautas que la Corte pudo haber esbozado en su resolución, que no esbozó, que no necesariamente la solución era que se ejecute o realice un reglamento que hoy no existe para luego aplicarlo en forma retroactiva, sino como lo ha hecho en otras resoluciones, en donde ha paralizado,
inversiones, de minas, de hidroeléctricas, donde no hay reglamentos para ciertas obligaciones internacionales, ha establecido criterios de cómo realizarlo. Acá rechazó todos los recursos de aclaración y ampliación, no aclaró la resolución, no la amplió, no esbozó esos criterios. Entonces, hasta que tengamos esos criterios establecidos podremos tener un tiempo, pero el día de hoy es incierto. ¿Cómo lo dice Díaz? O sea, ¿qué se puede hacer? O sea, ¿qué procede? ¿Ve el mismo problema con el reglamento? ¿No se puede aplicar así al pasado? ¿Cuál es su opinión? Yo sí creo que debemos de cumplir y acatar la resolución. Y que, por cierto, no solamente fue el amparo que se circunscribe al acto reclamado en la carrera judicial, sino también el otro acto reclamado fue la elección de los magistrados de apelación. Que esa ya se hizo, ¿no? Esa obvio, y que tuvo que se reeligieron 9 de 2. Totalmente. O sea, y ahí podríamos discutirlo, pero no es el tema. Y entonces, yo lo que creo respecto a la evaluación es que se debe dar, obviamente, con todos los estándares. Yo sí creo que es una lástima, porque yo creo que lo que dice el licenciado Ralón es medianamente cierto, porque en el sentido de que en la Corte tuvo la oportunidad en la aclaración de poder de esbozarlo. Pero si uno ve el auto, hace una referencia a estándares interamericanos. Menciona, por ejemplo, Reverón Trujillo versus Venezuela, que me parece a mí que ahí la Corte Interamericana, por eso yo acudo al sistema interamericano, y creo que es bueno ahí, porque hay algunas luces que nos pueden indicar de cómo se debe dar este tipo de procesos de evaluación. En el caso de la evaluación de desempeño, es solamente un punto, digamos, de referencia de lo que es toda la carrera profesional en el organismo judicial. Yo sí creo que, yo no comparto el criterio de que sea retroactivo, yo creo que sí se debe de dar nuevas disposiciones y emitirse y llevarse a cabo la evaluación. Si bien, digamos, la ley se aprobó en el 2016, el periodo de evaluación debe correr a partir de ahí. Entonces, no antes, pues, en eso sí estoy de acuerdo, o sea, en función de cuándo se tiene que crear, se tiene que, digamos, llevar a cabo la evaluación, es una cuestión que también, pues, si se puede sentar el criterio sería adecuado, pero creo que debe llevarse a cabo la evaluación. Aquí el responsable, quiero dejarlo bastante claro, es el Consejo de la Carrera Judicial. Por eso les iba a preguntar, ¿qué consecuencias debe haber también para un Consejo de la Carrera Judicial que tiene 2 años y no aprueba un reglamento? Perdón por adelantarme, pero el Consejo de la Carrera tiene mucha responsabilidad y nadie está señalando al principal causante de esta crisis. ¿Pero no deberían renunciar los mínimamente? ¿Qué piensan mínimamente. Pues no sé si renunciar, sino yo diría que todos son responsables legales de sus actos. Yo creo que aquí hay responsabilidad del Consejo, de la Corte y de la Corte de Constitucionalidad. También, según el artículo 69, que nunca ha sido interpretado, sobre el cual no hay jurisprudencia, son responsables con arreglo a la ley de sus resoluciones. Claro. Entonces, se pudo haber evitado. Y voy a poner un ejemplo. Es la segunda vez que vota el evento, porque la primera ocasión ignoró el artículo de la ley de la carrera judicial que dice que la convocatoria podía ser con por lo menos 6 meses de anticipación. No aplicó la ley de la carrera judicial, fue la ley de comisiones, fue la ley de comisiones de postulación y circunscribió todo a 2 meses. En menos de 6 meses emite una resolución donde dice no, ahora con base a la ley de la carrera judicial voto el evento. ¿Cómo es posible que el evento se caiga por una corte ignorando en su primera resolución la ley de la carrera judicial, sobre la cual ahora argumenta que es la que hace retroceder el procedimiento? Claro. Esa contradicción también pudo haberse evitado. Entonces, digamos, es también importante establecer que el Consejo, la Corte Suprema y la Corte de Constitucionalidad han tenido oportunidades para evitar que lleguemos a este punto. Bueno, pero el Consejo de la Carrera Judicial sí es grave, ¿no? Porque estamos hablando de años en los que no hay es su única tarea. En febrero del 2018 quedó totalmente integrado claro. Y de febrero del 2018 a la fecha no han emitido reglamento. Yo lo que pregunto, es una entidad cuyo único objetivo es evaluar jueces, ¿qué hizo año y medio? Sí. Yo sí quiero señalar, perdón quería señalar ese error. Creo que el mayor responsable de esto es el Consejo de la Carrera Judicial y yo creo que el papel de la CC se circunscribía a enmendar un procedimiento. Creo que los alcances de la resolución no han sido todos claros y ahí me parece a mí que deben de existir algunas luces para poder enmendar este proceso, que a todas luces lo que quiere la población es de que por lo menos elijamos nuevos magistrados independientes y con un proceso acorde a lo que establece la legislación. Correcto. Miren, es difícil ponerse de acuerdo en estos temas. Varios abogados, pero por lo menos en casa tienen las dos opiniones distintas que hay entre abogados. Lo importante ahora es ver cómo salimos de esta crisis, así que le agradezco muchísimo al licenciado Estuardo Ralón y al licenciado Elvin Díaz por acompañarnos en este debate en Razón de Estado. Es momento de dar por finalizado el presente debate.